Estos son tres cosas que debes ver si crees en extraterrestres. ¿Alguna vez has pensado que los extraterrestres quizás estén más cerca de lo que parece? Que quizá ellos nos observan desde cerca y nos dan señales para que podamos descifrarlas. Esto que estás por ver no es ficción. Soy la comandante Isis y os doy la bienvenida a la Federación Galáctica de la Luz. Comenzamos. Número 1. Avistamientos en diferentes partes del mundo que te harán mucho en qué pensar. Grabe yung usok, ang galing. Are you serious? What the f is that? What the f is that? What is it? What the f is that? Oh my god. What the f is going on? Нифига, это комета, по сути. Это по сути как комета. Сейчас прикинь на полку и без... Смотри, она прям ближе и ближе. Прям так страшно. Что-то сияет. Оно никогда так не было. Не понимаю, что происходит. Но выглядит прикольно. Ух ты! Метеорит, ты представляешь? Estos avistamientos que acabas de ver, según expertos, tienen una explicación científica. Pero eso nos lleva al número 2, el mejor video sacado de un ovni en movimiento sobre la luna. Observe con atención el siguiente video. Se trata sin la menor duda de uno de los videos más espectaculares que se han registrado en la investigación de este fenómeno, que demuestra la presencia de naves de origen no humano, desplazándose muy cerca de la superficie lunar. Observemos una vez más. De acuerdo a la información en redes sociales de China, este avistamiento fue registrado el 29 de septiembre del 2022 por un testigo desconocido en esta misma nación, y que asimismo no tenía ninguna intención de grabar ovnis. Este visitante apareció de manera fortuita en el ángulo superior izquierdo y quedó registrado gracias a que el autor estaba utilizando una cámara PENI de la marca Nikon con un lente de 3000 milímetros, lo que le permitió grabar con enorme nitidez el paso de este disco muy cerca de la superficie de nuestro satélite natural. Un evento pocas veces documentado en la historia, ya que, en esta ocasión, no fue un telescopio, sino una cámara profesional de largo alcance, la que grabó con alta definición este evento extraordinario. Incluso, usted mismo, en circunstancias similares, podría convertirse en testigo de un evento muy importante, como este. Es difícil determinar exactamente a qué distancia se encontraba de la Luna este dispositivo de origen no humano. Sin embargo, no queda la menor duda de que esta estructura era de dimensiones considerables. Tomando como referencia el diámetro de nuestro satélite natural, que es de 3.474 kilómetros, se puede estimar que este misterioso disco se movía a una velocidad aproximada de 300 kilómetros por segundo. El sitio de internet de China, que divulgó este video, señaló que este disco expone una consistencia metálica con una serie de puntos alrededor de su circunferencia. Observe
como conforme se desplaza, este cambia de posición, y en el último momento registrado por el testigo, en un cuadro congelado de video, podemos observar que en la zona inferior expone algo que parecería una especie de hueco. No hay duda, hay actividad no humana en nuestro satélite natural. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. ¿Qué te ha resultado este video? ¿Crees que fue un montaje? Muchas veces hemos leído y escuchado que en los tiempos de hoy, con el avance de la tecnología, deberían verse mucho mejor. Pero, ¿qué mejor que este video que acabas de ver? Escribe tu opinión en los comentarios. Número 3. Jueves 18 de agosto del 2022, fue reportada una evidencia extraordinaria que fue obtenida por un automovilista que circulaba en un camino de la isla de Hawái. El momento expone la presencia de un enorme objeto esférico que es rodeado por dos helicópteros, uno de los cuales se aleja rápidamente. En el desarrollo de esta sorprendente grabación, podemos apreciar que el helicóptero que permanece a cuadro toma altura y es perseguido sorprendentemente por la esfera. En el análisis del video podemos apreciar que este encuentro se dio a muy baja altura, apenas unos metros por arriba de la superficie y a un costado del camino. Los helicópteros aún no han sido identificados como civiles o militares, pero podrían tratarse del tipo Apache de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El misterioso objeto esférico presenta un mayor tamaño al de los helicópteros y persiste el enigma de cuáles fueron las circunstancias que rodean a este caso, ya que existe la posibilidad de que estas aeronaves custodiaran al objeto o de que estuvieran en su persecución, tal y como reconoció la Marina norteamericana que ha venido sucediendo en los últimos meses. Lo cierto es que estos encuentros entre ovnis y helicópteros han sido documentados desde tiempo atrás. El 27 de agosto del 2017 en la ciudad de Los Ángeles, en California, Estados Unidos, distintos testigos lograron registrar el momento en el que un helicóptero rodea una esfera que se encontraba estática en el cielo. Un año más tarde, en el mes de julio del 2018, también en esta misma ciudad fue captado un extraño objeto que era rodeado por un helicóptero de la policía, el cual parecía aproximarse al visitante para examinarlo. Asimismo, recientemente, el 1 de julio del 2022 en Uruguay, se registró como un peculiar objeto es perseguido por un helicóptero militar. En el análisis se encontró que el ovni emite un fuerte destello de energía. Esta clase de encuentros entre ovnis y helicópteros podemos anticipar que continuarán, y se tendrá que reconocer tarde o temprano que en realidad se trata de tecnología no humana. Podemos decir con certeza que los extraterrestres existen. Opinamos que es un hecho irrefutable. Yo soy la comandante Isis desde la Federación Galáctica de la Luz, descifrando el origen del todo junto a vosotros. Ten un buen día, que nos conectaremos muy pronto.